Si decimos que tenemos comunión con Él, con Jesús, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Buenos días, Dios le bendiga. Este que le habla es su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí en una mañana preciosa bajo un silbo apacible. La mañana del martes 4 de noviembre del 2025, del 2025. Y en esta mañana, esta madrugada, compartía dentro de las redes sociales, o más bien por el WhatsApp, un post basado en primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 2, el verso 6, que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo fue que él anduvo, hasta dónde llegó Jesús y lo que nosotros vamos a hacer si seguimos o si hacemos lo que la palabra dice, que si permanecemos en él, debemos andar como él anduvo. Dando continuidad a los pequeños estudios a modo de reflexión, basado en el libro de estudios bíblicos para la vida. En esta mañana, pues vamos a hablar, a tocar el tema o la lección número 5. Su título es Jesús murió por mí. Jesús murió por mí. Y como pensamiento central, tenemos que decir que la muerte de Jesús en la cruz hizo posible el perdón para mí y también para ti. La muerte de Jesús en la cruz hizo posible el perdón para mí. El apóstol Pablo, hablando acerca de hacer lo mismo que Jesús, de imitar a Jesús, dice en su carta a los Romanos, capítulo 5, verso 6 al 8. Mira lo que el apóstol Pablo nos dijo, inspirado por el Espíritu Santo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de Jesús murió por mí y su muerte. La muerte de Jesús en la cruz hizo posible el perdón para mí. Dentro del relato que habla este libro como modo de aplicación para la vida, cuenta la historia de una maestra que en una de sus cajas encontró una cruz guardada que le habían regalado sus papás, sus padres. Pero por nostalgia, más que por otra cosa, ella pues coloca la cruz en su escritorio como maestra. Pero como necesitaba usar el espacio para poder trabajar, puso la cruz sobre un grupo de papeles, un informe bancario que tenía. Luego, al ver la cruz allí, pensó que debía usar sus finanzas acorde con el mensaje de la cruz.
En otra ocasión, la colocó sobre una foto de su familia y pensó cómo la cruz debía afectar la vida en su familia, la vida familiar. Luego puso en otra ocasión la cruz sobre una carta de una amiga y reflexionó sobre la necesidad o su necesidad de hablar de su fe entre sus amistades y familiares. En otra ocasión, coloca la cruz sobre una foto de ella y le hizo entender cómo la cruz había sido una bendición para ella. Ahora, asimismo, nosotros debemos ver la cruz influyendo en todos los aspectos de nuestra vida. Para eso, toma tu Biblia y acompáñame al Evangelio según Juan. El Evangelio según Juan en el capítulo 19, versos, voy a comenzar desde el verso 15, acerca de la crucifixión y muerte de Jesús. Pero ellos gritaron: ¡fuera, fuera, crucifícale! Pilato le dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado la Calavera, y en hebreo, Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Es una decisión terrible. Ese verso 16 se inicia con la decisión de condenar a Jesús. A pesar de sus esfuerzos por liberarlo, Pilato reconoció que Jesús era inocente. Pero mientras reconoce que Jesús era inocente, por otro lado, la presión del mundo, del hombre, fue más fuerte que lo que él había reconocido de Jesús. Sin embargo, también vemos que Pilato también temía de que Jesús fuera un semidios griego que luego se vengara de él. ¿Por qué? Porque era un politeísta. Por eso no quería condenarlo. Pero para contentar a los judíos, Pilato mandó a flagelar a Jesús. Y luego les propuso cambiar a Jesús por Barrabás. Pero ellos no aceptaron. ¿Quiénes ellos? ¿Todos los judíos? No, porque ese es el error que hemos cometido al querer interpretar la Escritura cuando se menciona acerca de los judíos. Está hablando de los principales sacerdotes, todos aquellos que estaban en contra del mensaje de Jesús. ¿Quiénes estaban en contra del mensaje de Jesús? Los principales sacerdotes, los fariseos, los saduceos y los escribas. La élite religiosa. Así que ellos decidieron matar o condenar a Jesús. Cuando estos judíos amenazaron a Pilato con informarle al César que había dejado libre a un enemigo de Roma, Pilato decidió ordenar la crucifixión de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos dijeron: no tenemos más rey que César. Cuando él les pregunta: ¿a vuestro rey he de crucificar? Y tomando ocasión, porque eso fue un
gravísimo error por parte de Pilato, haberle hecho esa pregunta a esas arpías, porque eran unas serpientes, unas arpías, esos principales sacerdotes, fariseos, saduceos y escribas. Sabían la ley, sabían cómo responderle a las personas de acuerdo a las preguntas o las palabras que dijeran. Y a este Pilato se les ocurre preguntarle de esa manera a vuestro rey de crucificar. Y ahí tomaron ocasión. Tomaron ocasión para entonces hacerle la encerrona a Pilato y decirle, no tenemos más rey que César. Y fueron los que tomaron ocasión para entonces amenazar a Pilato y por ende conseguir su propósito, su agenda personal, crucificar a Jesús. Hoy recordamos a Pilato como el hombre que temió al César más que a Dios, que amó su posición más que la justicia y que cedió ante las presiones de estos principales sacerdotes solo por conveniencia. Eso nos lleva o nos debe llevar a reflexionar cuántas veces nosotros por temor al hombre, por temor a tal vez a X o Y persona, cedemos ante la petición o ante las acechanzas, artimañas de esas personas dirigidas únicamente por Satanás cuando te provocan o te llevan a querer ir en contra de la palabra de Dios. Y uno dice, espérate, que esto me va a salir a mí peor de lo que yo estoy pensando. Entonces ahí anteponemos nuestras decisiones, nuestras conveniencias por encima de Dios. En cambio, en Jesús vemos una decisión amorosa. Después de un descomunal castigo que le propinaron con látigo que tenía huesos en las puntas, porque no era coger un látigo con una soguita y darle como si fuera una correa o si fuera un hilo, un cordón o una soga. No, es que en cada punta de cada soga estaba amarrado, incrustado huesos para cuando le dieran, esos huesos se incrustaran en su piel y agarraran la piel. Todo esto me lleva rápido al libro de Isaías en el capítulo 53, cuando dice, despreciado y desechado de entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fue totalmente desfigurado, pero fue todo por amor, como leí en Romanos capítulo 5. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La cruz que Jesús cargaba era suya, porque Él voluntariamente decidió tomarla, entendiendo que esa era la voluntad del Padre, su vocación como hijo del hombre, su labor mesiánica y su destino como el siervo sufriente del Antiguo Testamento, del cual leímos en Isaías 53. Porque déjeme decirle algo, no fue que Dios
dijo, bendito, están matando a mi hijo. Y le dio pena y no quería mirar ese sufrimiento. No. Mas Dios mostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y mira lo que dice el verso 10 de Isaías 53. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Esto cambia el panorama porque no se trata de que tuvo una pena, sino que Dios entregó a su Hijo Jesucristo por amor. Porque de tal manera amó. Es un pasado perfecto, un tiempo perfecto. Amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Otra palabra, otro verbo en tono perfecto. Pasado, presente y futuro. Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es una afirmación verdadera. Cuando Pilato decide ponerle por título con un pedazo de madera arriba en la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, Rey de los judíos, no estaba haciendo una alegoría o intentando burlarse de los judíos, no. Él estaba declarando allí, frente a todos, que Jesús era el Rey de los judíos. Así que en el poste horizontal se colocaba un letrero describiendo el crimen que cometieran esas personas. Y Pilato, para vengarse tal vez de estos que estaban intentando llevarlos a la cruz sabiendo que él era inocente, decide ponerle por escrito Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Acaso estas personas mataron a Jesús? ¿Qué dice la Escritura? Porque nosotros tomamos rápido ocasión para decir, los judíos mataron a Jesús, cuando no fue así. Vayamos al mismo libro de Juan, la misma carta de Juan, en el capítulo 10, verso 18. Voy a ponerlo desde el verso 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora pregúntense, ¿quién mató a Jesús? La pregunta o aseveración que debiéramos hacer es, ¿quién fue partícipe en esa muerte de Jesús, alegrándose y haciendo fiesta con la muerte de Jesús? Estos principales sacerdotes, fariseos, escribas y saduceos. Y los que fueron engañados, seducidos con palabra seductora para poder irse en contra de Jesús, amenazando a Pilato con declararle que él estaba dejando libre a una persona que decía ser rey por encima del César, como un modo de engaño, de artimaña, de sutileza para poder entonces encajonar, encerrar a Pilato para que no tuviera otra opción que seguir lo que ellos habían determinado
por sus propios conveniencias, por sus propios caprichos. Pero todo esto estaba completamente delineado desde antes de la fundación del mundo, porque Dios es omnisciente. Dios conoce todo y conoce todo desde antes. En su presciencia o en su conocimiento de antemano, ya Él sabía lo que había de acontecer. Por tal razón, comenzó desde la creación a tomar ese plan, porque ya Dios lo tenía predeterminado de esa manera. Vayamos al verso 28, al verso 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. ¿Cuál escritura? Salmo 69, verso 21. Vayamos al Salmo 69, verso 21. ¿Qué dice la escritura? Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Aleluya. Y allí estaba una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Jesús fue obediente a su Padre hasta el final. Jesús expresó lo que se conoce como las 7 palabras dentro de ese ritual católico que se da de las 7 palabras. Tuvo 7 declaraciones desde la cruz. Aquí podemos ver 3 de ellas. Tengo sed, que fue su 5ª palabra. Y con tengo sed, Jesús, que fue el dador, que es el dador del agua que salta para vida eterna, dejó ver su total humanidad, porque Él era 100% Dios, pero también 100% hombre. Y que su sufrimiento era real, que no era algo ilusorio e inventado como algunos falsos maestros han querido afirmar. Cuando leemos Filipenses capítulo 2, verso 5 al 8, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús obedece al Padre hasta la muerte. Por su parte, fue sorprendente que los soldados mostraran una reacción misericordiosa al compartir un vino barato. Con eso nos mostraron las cosas insignificantes que las personas podemos hacer para mitigar el dolor ajeno, porque tomando eso, lo que hacía era apaciguar el dolor de la persona, porque bien no tenían que darle si él estaba expresando eso, al contrario, podían haberlo seguido azotando para seguir dándole más sufrimiento al castigo de la cruz. Sin embargo, tomaron un hisopo y le dieron vinagre.
Le dieron mirra. Le dieron Esmirna. No sé si han escuchado ese nombre, pero está dentro de las 7 iglesias del Asia Menor, las iglesias del Apocalipsis, a la cual el Señor le dice, escríbele a la iglesia en Esmirna, al ángel de la iglesia de Esmirna. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no son sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Yo conozco tus obras y tu tribulación y pobreza. Esmirna, mirra. Eso fue lo que le dieron a Jesús como parte del sufrimiento para apaciguar y mitigar el dolor. Pero en todo esto estaba en control Jesús hasta el final. En la narración del juicio y la muerte de Jesús, notamos que todos los que estaban involucrados, excepto Jesús mismo, creían estar en control, toditos. Los líderes judíos, al capturar a Jesús, al traerlo a las autoridades romanas, al presionar a Pilato, seduciéndolo y engañándolo con artimañas y acusaciones al César, los soldados, Pilato alardeando de su posición y poder imperial, diciéndole que él podía sacarlo de esa situación. Mas sin embargo, como dice la Escritura, enmudeció. No abrió su boca. Es obvio que Herodes y Pilatos, todos ellos alardeaban de sus posturas, sus posiciones y dentro del poder romano. Los soldados romanos maltrataron a Jesús también con los látigos, con los huesos en cada punta, mostrando que ellos creían poder hacer lo que quisieran sin rendirle cuenta a nadie. Pero lo cierto es que el único que estaba en total control era Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque voluntariamente, como mencioné en el capítulo 10 de Juan, Él puso su vida para volverla a tomar. Él la puso y decidió no pedir ayuda de los ángeles, porque él bien podía pedirle al Padre que enviara 12 legiones de ángeles y podían llegar en ese momento y acabar con toditos. De hecho, uno nada más podía acabar con todo. Pero Jesús le recordó a Pilato que la autoridad verdadera viene de arriba. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por tu misericordia para con nosotros. Y con esto se da una misión cumplida. Jesús nunca perdió su conciencia, como muchos han querido hacer ver. Cumplió cada detalle de la Escritura y luego entregó su espíritu. Fue una misión totalmente cumplida por el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el unigénito. Jesús exclamó, tetelestai, una palabra que expresa la idea del deber cumplido o de una deuda completamente salda, aleluya, pagada en su totalidad. Mientras que la frase consumado es, podría entenderse como un grito de angustia por la vida que concluye o el alivio por el sufrimiento
que se estaba dando y que se acababa. Aleluya. Lo cierto es que en la cruz Jesús, habiendo vivido una vida de obediencia perfecta, redimió al mundo del Padre. Así Jesús cumplió la misión para por lo cual el Padre le había enviado y pagó la deuda de todos los pecadores que Dios llama. Porque no se trata de que ya que Él pagó la deuda, pues yo sigo haciendo lo que quiero y no tomo ninguna importancia al sacrificio de Él, porque ya lo hizo, ya eso fue hace 2000 años. No, mi amigo y amiga, Dios proveyó el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es a través del camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. Él, como sabiendo que nadie podía dar su vida por todos, porque no había ningún justo ni aún uno, solamente Dios, y Jesús es Dios. Por eso es que ese hombre joven rico, principal de la sinagoga, se le arrodilló a los pies al maestro, a Jesús, y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le echó un balde de agua fría, dejándole saber: oye, tú conoces la ley, tú sabes que el único bueno es Dios, y tú te acabas de postrar ante mí, diciéndome Maestro bueno. Tú estás declarando que yo soy Dios. No negó su identidad como Dios. Y Dios tiene el control de todo. Jesús tuvo el control de todo. Saltemos al verso 38 de Juan 19. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra, aleluya, y de aloes, como 100 libras. No era un potecito, 100 libras de mirra y aloes. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevecito, nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¿Coincidencia? No. Volvamos nuevamente a Isaías 53. Aleluya. Y veamos qué nos dice la Escritura con respecto a estos versos. Verso 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Y aquí se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Los crucificados agonizaban desnudos y colgados hasta por 36 horas. A veces los romanos aceleraban la muerte de los condenados, quebrándole los pies por los tobillos para que sus huesos se rompieran
y su cuerpo cayera completamente sobre sus pies y así provocarle asfixia. Los romanos dejaban los cuerpos a la vista pública durante varios días, pero a los judíos les permitían bajarlos antes del anochecer del día que era el día de la Pascua, como dice aquí, la preparación de la Pascua. Y los romanos lo que hacían era que permitían que los judíos, por su creencia, pues siguieran sus costumbres. Así que le permitieron bajarle el cuerpo antes del anochecer del día en que moría, ¿verdad? Por causa de la ley de Moisés, la ley mosaica que ellos seguían. Pero respecto a Jesús, los romanos no tuvieron necesidad de quebrarle los huesos, pero se cercioraron de que se muriera o de que estaba muerto cuando atravesaron el costado con una lanza por donde le salió agua y sangre. Vayamos un momento a Zacarías, capítulo 12, verso 10. Dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndole por él como quien se aflige por el primogénito. Estos detalles confirman que Jesús realmente murió y dejan sin validez estas teorías que afirman lo contrario. De hecho, hay una película buenísima que se llama The Case for Christ, el caso de Cristo, una película verídica en la cual la trama es acerca de un periodista que quiso buscar todas las evidencias habidas y por haber para poder refutar lo que dice la Escritura con respecto a Jesús y su muerte y resurrección, el cual, como le pasa a todos los que entran a la Escritura y como no retorna atrás vacía, les abre el entendimiento y vino a los pies de Jesús. Pero la película es una película interesante porque confirma científicamente todo lo que ocurrió en la muerte y resurrección de Jesucristo. Aquí vemos que enterraron a Jesús rápido, pero fue digno porque fue un sepulcro nuevo y un sepulcro entre los ricos, porque José de Arimatea era un hombre rico, Nicodemo también era un hombre rico, un principal de la sinagoga. Y para darse cumplimiento a lo dicho en Isaías 53, verso 9, ahí pusieron el cuerpo de Jesús. Concluyo con esto. Pilato prefirió su amistad, prefirió el favor del César, la amistad con el César, que hacerle justicia a Jesucristo. Los líderes judíos prefirieron mantener sus posturas, sus posiciones, que recibir al Mesías que ellos mismos decían esperar, y que una tras otra vez Jesús lo que hacía era mostrar lo que la Escritura hablaba acerca de él mismo. La multitud, estos grupitos confabulados con las élites religiosas, prefirieron soltar a un delincuente antes que al perfecto Jesús, Hijo de Dios. Pero en medio de todo eso, Jesús estaba en total control. La cruz
no le fue impuesta a él. Él la tomó. Él voluntariamente la tomó. ¿Por qué? Porque esa era la voluntad del Padre. Cuando leemos en Isaías 53, nuevamente, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Él cumplió a cabalidad la voluntad del Padre, y el único medio para que la deuda del pecado quedara cancelada era muriendo Él en la cruz. Y es su muerte la que le da el valor a José de Arimatea, esa entereza, y a Nicodemo, para dejar de esconder su relación de fe con Jesús y tener el valor de mostrarse a Pilatos y a estos líderes judíos como seguidores de Jesús que ellos dos eran. Así que nosotros también necesitamos vencer todo tipo de temor y hacer pública nuestra fe en Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, que nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesucristo. Amigo y amiga, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero te hago un reto en esta hora, porque ese capítulo 3 no termina con el versículo 16 como muchos quieren hacer ver. Porque los versos siguientes, amigo y amiga, escucha bien, dice que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Hasta ahora eso está bueno, ¿verdad? El que en Él cree no es condenado. Bueno, yo creo en Dios. Sí, los demonios creen que Dios es uno y tiemblan. Te pregunto yo, ¿tú tiemblas al creer en Dios? ¿O eres peor que los demonios? Suena duro, ¿verdad? Pero mira qué más sigue. Pero el que no cree, como dice la Escritura, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y escucha cuál es la condenación. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Si escuchaste hoy su voz, amigo y amiga, en medio de esta pequeña lección a modo de reflexión, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día aceptable del Señor, el día agradable para que vengas a los pies de Él. En Hechos capítulo 17, verso 30 al 31, el Señor te dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día al cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. ¿Quién es ese? El que te he hablado en el día de hoy, Jesucristo. Y cuando tú vienes con un corazón contrito y humillado, como dice la Escritura en el Salmo 51, verso 17, que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Cuando tú vienes con ese corazón contrito y humillado porque no puedes burlar a Dios, Dios conoce tu corazón. Entonces de tu interior viene por su Espíritu, el Espíritu Santo, el cual te redarguye. Su misericordia te alcanza y su gracia, que es Jesucristo, te salva. Y eso va a producir en ti
frutos de labio que confiese a Jesucristo como tu Señor. Porque todos quieren un Salvador, pero cuando se trata de Señor, ya la cosa cambia. Y hoy te digo que arrepentimiento y confesión es lo que te lleva a la vida eterna. Confesar a Jesús como tu Señor, para que tú puedas decir, como dice la Escritura, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y eso va a producir en tu interior frutos de labio que confiese a Jesucristo como tu Señor. Romanos capítulo 10, verso 8 al 10, para el que lo quiera buscar y confirmar las palabras que estoy hablando. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No estoy diciéndole nada que no esté escrito en la Escritura. Cuando hay un arrepentimiento genuino, verdadero, en tu interior, vas a producir el que tú quieras y confieses, que anheles y desees confesar a Jesucristo como tu Señor y comenzar a vivir como leí al principio de esta grabación. En Primera de Juan, capítulo 2, verso 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Por eso, el que dice que permanece en él, en Jesucristo, debe andar como Jesucristo anduvo. Que Jehová le bendiga y le guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche. Que puedan compartir este video para que la palabra siga expandiéndose y que no se estanque. Pero que sobre todas las cosas, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre vuestras vidas en sobreabundancia. Que Dios les bendiga. Shalom.